Ahorita entramos en algo especial. Es el primer día del mes de mayo. Es un día de darle gracias, dedicarle el primer día del mes de mayo. Han pasado ya 4 meses completitos, rapiditos. Ni siquiera los hemos sentido, no sé tú, ¿verdad? Pero para mí ha sido así como un abrir y cerrar de ojos. Estamos ya en mayo. Y hoy, por ser el primer día del mes, sabiendo que ayer fue el día del niño, queremos darle un espacio a los niños. Ayer fue un reventón para los niños que los globos aún están ahí. Vamos a reventarlos hoy. No, pero sí, es una bendición todo lo que Dios hizo ayer y queremos darle un espacio a los niños. Es que le voy a pedir a Oscar, pásale, Oscar. Sí, si quieren pasar, y vamos a dejar espacio para los niños. Ellos nos van a ayudar, nos van a guiar a una alabanza a su nivel. Y vamos a escuchar lo que Dios quiere hacer. Muchas gracias. Wow. Dios es bueno. Ok, repito otra vez. Dios es bueno. Amén. Gracias, Señor. Pastores, muchas gracias por hacer este tiempo para los niños, por darnos la oportunidad de estar aquí. Y quiero darles una plática de 5 minutos. Ahí está el contador, espero que cumplir con eso. El pastor me dio 10, pero me tengo que poner 5 para no pasarme los 10. Y quisiera que pasáramos la cita Génesis 22:14 de la nueva versión de las Américas. Todos conocemos la historia cuando Dios le llama a Abraham, le da un hijo en su vejez y después Dios se lo pide ese hijo. Conocemos esa historia. Y cuando Abraham fue obediente y subió al monte, cumpliendo la palabra de Dios, siendo obediente, no importara qué le costara, en el momento preciso Dios envía salvación, Dios envía vida. Dice la palabra del Señor en Génesis 22:14. Me encanta, en los versículos anteriores dice que el ángel del Señor le llamó a Abraham desde el cielo. Y entonces dice la palabra que Abraham alzó sus ojos y miró. Y es donde él ve la provisión de Dios en los momentos difíciles. Cuando tú estás delante de la presencia de Dios y tú eres obediente, cada desierto que pasas, cada momento difícil que tú pasas, tienes que estar atento a la voz de Dios, voltear al cielo, y cuando tú volteas al cielo, Dios te permite ver la salvación que Él tiene para ti. Dice así, y Abraham, ya cuando vio la provisión de Dios, y Abraham llamó, en lo personal él llamó a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá. Cuando tú eres obediente, esto del Señor proveerá, vas a hacer lo tuyo. Y lo dice el pasaje, dice, como se dice hasta el día de hoy, o sea, las siguientes generaciones lo siguieron repitiendo, diciendo, en el monte del Señor, ¿qué? Se proveerá. Esa es una enseñanza que nosotros debemos de dar a nuestros hijos. Hoy es el día del niño, ayer fue el día del niño, y esta enseñanza tus hijos la tienen que aprender y tú se las debes de enseñar, que en la presencia de Dios hay provisión, porque Dios estará con ellos. Abraham entregó al Señor lo más valioso que tenía, no dudó, porque él sabía que solamente en Dios está la seguridad de lo que más amamos, o sea, de nuestra familia, porque en la presencia de Dios no falta nada. En otras palabras, en la obediencia del Señor habrá provisión. Amén. Dice, y ahora, cuando nosotros hacemos esto, nuestra obediencia como padres va a trascender. ¿De qué manera? En bendición para nuestras generaciones. Como padres tenemos que hacer el esfuerzo de ser obedientes, decidir no salirnos de la presencia de Dios.
En el momento de la prueba y de la tentación, decidir como padres no salirnos de la presencia de Dios, decidir obedecer al Señor, estar delante de Él. Nosotros tenemos que ser el medio por el cual Dios envía una provisión sobrenatural para nuestros hijos, y esa provisión va a ser salvación, va a ser vida eterna. Pero como padres nosotros tenemos que ser intencionales en que nuestros hijos se conecten con Dios. Yo doy muchas gracias a Dios por todos los padres que están aquí, por los que vinieron el día de ayer, porque el estar aquí en la iglesia, tú estás dándole a tu hijo una oportunidad de conocer a Dios. Tú estás exponiendo a tu hijo a la palabra y al Espíritu Santo para que él lo reciba, para que él lo conozca, para que él palpe del Señor. Nuestros hijos necesitan conectarse con Dios. Dios es el medio que Él ha provisto, es el Espíritu Santo, y a través de nosotros como padres, nosotros debemos de vivir con nuestros hijos cada día, enseñándole al Padre. Debemos de valorar la herencia que Dios nos dio, que son los hijos. Dales un valor especial, porque sabes que cuando estemos ante su presencia, de lo primero que nos va a pedir cuentas el Señor es de nuestro matrimonio, y después de nuestros hijos, y después de todo lo demás. Entonces debemos de valorar esa herencia que Dios nos ha dado. Como padres tenemos que enseñarles la palabra y el Espíritu Santo, porque eso les va a traer madurez en la forma de pensar, madurez en la toma de decisiones, y esta madurez se llama sabiduría y viene a través de la palabra y del Espíritu de Dios. Cuando nosotros como padres hacemos nuestro trabajo de dar la palabra de Dios y que el Espíritu Santo obre en la vida de nuestros hijos, sucede algo especial. Los niños reciben la palabra, y cuando un niño recibe la palabra, fíjate bien, estás enraizando la presencia de Dios. Estamos enraizándolos, estamos haciendo que nuestros hijos sean semillas que ya echaron raíz en Dios. Eso es bien importante para nosotros como padres. Igual, pero para hacer esto, primero nosotros como padres tenemos que estar conectados con Dios. Tenemos que creer la palabra de Dios. Tenemos que creer en esa palabra. Tenemos que confiar en que si nosotros hacemos nuestro trabajo, el Espíritu Santo va a hacer el trabajo en nuestros hijos cuando nosotros no estemos presentes. Porque las decisiones más difíciles que nuestros hijos van a tomar es cuando tú y yo no estemos presentes. Por eso ellos necesitan la palabra y necesitan al Espíritu Santo en ellos. Debemos nosotros de enseñarles. Quiero que saquen por favor Hebreos 11:6. Dice así en la palabra del Señor. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice así: deben de saber que Dios existe. Dice así, Hebreos 11:6, dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué? Crea que Él existe. Nuestros hijos tienen que saber que hay un Dios que existe, y tienen que saber que es un Dios que recompensa a los que les buscan. Como nosotros somos intencionales en acercar a nuestros hijos a Dios, nuestros hijos tienen que saber que tienen que ser intencionales en buscar a Dios. Ellos lo tienen que saber, y nosotros somos el medio. Dice, ¿por qué? Porque lo que ellos han escuchado, más la presencia de Dios en su vida, es lo que les va a dar la salida en cada situación, en cada lugar donde ellos estén y necesiten de Dios. Proverbios 6, 20, 22 y 23. ¿En qué le sirve a mi hijo cuando yo le estoy dando la palabra y yo le estoy insistiendo en cuestión del Espíritu Santo? Dicen Proverbios 6, 20, dice: hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Dice el versículo 22, dice: cuando andes, ¿qué? Te guiarán, será luz en medio de la oscuridad. Dice: cuando duermas, velarán por ti. Ahorita hay muchos niños que tienen
insomnio, porque hay algo que los perturba. Necesitan la palabra y el Espíritu para que puedan dormir y sean guardados en todo ese tiempo por la palabra y por el Espíritu del Señor. Dice, cuando duermas, velarán por ti. Dios les dará seguridad en medio de la noche. Dice, y al despertarte, cuando ellos se despierten, ¿qué dice? Hablarán contigo. O sea, habrá una relación con Dios. Dios les hablará continuamente en el día, continuamente estarán recordando la palabra del Señor. Y dice el 23, dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Esta Biblia es una lámpara, pero ellos tienen que aprender a usarla. Tienen que aprender a encenderla para que la lámpara haga la función de luz, y enseñarles nos corresponde a nosotros como padres. Salmo 23, versículo 1 y del 4 al 6. Todos lo conocemos. Dice, el Señor es mi pastor. Y sabes que tú como padre eres pastor de tu casa. Dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Tú conectado al Padre vas a hacer esa función y Dios te va a dar la salida para cada situación que pase en tu casa. Dice el versículo 4, eso es para los hijos. Fíjense bien, aunque pase, todos nuestros hijos van a tener tiempos difíciles en la vida, a todas las edades. Pero dice la palabra, aunque pase por el valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno. Dice, ¿por qué? Porque tú estás conmigo. Él va a saber que Dios va a estar ahí. Dice, porque tu vara, tu enseñanza y tu callado, tu misericordia me infunden aliento, me infunden valor, me infunden certeza. Dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Va a haber gente que va a estar en contra de tus hijos. Aún cuando están en kinder, hay otros niños que los molestan. Y así sigue, primaria, secundaria, prepa. Es más, ya tus hijos van a estar ya trabajando en una empresa, como tú y como yo, y vas a tener algunos que te van a estar molestando, ¿verdad que sí? O todos son felices en sus empresas y no pasa nada. Bueno, dice así. Dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Dice, oh, has ungido, su presencia va a estar sobre su cabeza y va a venir un aceite de paz, de salvación y de sanidad. Dice, su copa está rebosando, va a ser tanta la paz y tanta la bendición que va a alcanzar a sus compañeros. Dice el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia, ¿qué? Me seguirán. No los andarán buscando, no andarán buscando el bien y la misericordia, sino cuando estás en el camino del Señor, dice aquí que el bien y la misericordia los van a seguir. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? Todos los días de su vida. Dice, y en la presencia del Señor moraré por largos días. Y esto habla de vida eterna y es lo mejor de todo esto. Nosotros como padres también tenemos que enseñarles a permanecer en la palabra y a orar al Espíritu Santo. Juan 8, 31 y 32. Y tenemos que entender que esto es un proceso. Por eso la enseñanza a nuestros hijos es todo el tiempo. Mis hijas ya se casaron y no estoy ahí agüitado, como dicen, el síndrome del nido vacío. No, hay mucho trabajo en la iglesia y sigo orando por ellos. Ahora ya no solamente oro por mis hijas, oro también por el esposo, el de nuestras hijas. Se incrementa todo esto. Dice así, dice el versículo Juan 8:31, dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían querido en él, si ustedes permanecen en mi palabra, es algo que les tenemos que enseñar a los niños, que permanezcan, verdaderamente serán mis discípulos, dice, y conocerán. Cuando ellos permanecen en la palabra, empiezan a conocer verdaderamente al Señor. Y cuando lo conocen, se van a dar cuenta que el Señor es la verdad. Y ellos van a empezar a ser libres de enfermedades, libres de esclavitudes de pecado, libres de problemas emocionales. Van a aprender a ser felices aquí. Entonces dice también en Juan capítulo 6, versículo 13, ahorita vimos que es un proceso de Dios, permanecer para que lo conozcan y para que sean libres. Juan 6, capítulo 13, hay que ser sensibles a su presencia. Y cuando el Señor Jesucristo se fue, dijo, enviaré al Espíritu Santo.
dice ahí, pero cuando Él, o sea, el Espíritu Santo de verdad venga, dice, los guiará. ¿A qué? A toda verdad. No importa si haya muchas filosofías cristianas o no cristianas, el Espíritu Santo los va a guiar a la verdad de la palabra. Dice, porque no hablará ¿qué? De su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Dice, y una cosa bien padre, dice, no solamente los guiará, no solamente hablará con ellos, sino dice, les hará saber, les hará comprender la palabra, les hará madurar y conocer, saber que Dios está ahí. Dice, les hará saber que lo que habrá de venir, les hará saber que Dios está ahí. Entonces nosotros como padres debemos de acompañar a nuestros hijos en conocer a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo lo puedo hacer que Él conozca a Dios? Primero como padres, reconociéndolo en todos nuestros caminos al Señor. Cuando nosotros lo reconocemos a Dios, nosotros como padres venimos a hacer escuela para Él y Él aprende de lo que está viendo en nosotros como padres. Debemos de enseñarles cómo Dios obra en el diario vivir. Debemos de enseñarles cómo Dios habla, cómo Dios abre los ojos, cómo tenemos que estar atentos a su presencia, porque nuestros hijos necesitan estar bajo la autoridad de la palabra para estar en el camino de vida, y necesitan estar bajo la autoridad del Espíritu para mantenerse en ese camino de vida. Veamos cómo el Espíritu Santo les da el poder o la capacidad para vencer en cualquier situación que Él tiene. Tenemos que entender que solamente nuestros hijos tienen que aprender a creer y tienen que aprender a depositar su confianza en Dios para que ellos puedan ver lo que el Espíritu Santo puede hacer en ellos. Nuestros hijos deben de tener la seguridad de que Dios está con ellos y que en Dios siempre hay provisión, siempre está la salida. Ellos tienen que aprender que en el momento difícil ellos pueden hablar con Dios y que Dios les va a responder, y que ellos tienen que voltear sus ojos a Dios, tienen que abrir los ojos espirituales para que ellos vean la provisión, la salida a cualquier problema que ellos tengan, porque solamente Dios es el camino seguro para nuestros hijos. Amén.